Hola, muy buenas. Mi nombre es Antonio González Gres, conocido como Gresan en redes. Soy académico de la Universidad de Playa Ancha, Chile, y les vengo a presentar una ponencia que se denomina un ecosistema digital de apoyo a la comunidad académica de una universidad pública. Desde ya agradezco a Natalia Gil y a su equipo del octavo Congreso de Educación ITIC, la Escuela del Futuro, que nos ha hecho extensiva esta invitación y hemos podido participar junto con ustedes en este video. Por lo tanto, desde ya les agradezco que estén aquí y que estén visualizando el material que queremos compartir con ustedes. Gracias. Hola, muy buenas, muchas gracias por continuar con el video. Como les decía, esta es una presentación que va a abordar la temática de una figura de transformación digital dentro de una universidad pública, en este caso de Chile. Yo trabajo en la Universidad de Playa Ancha, que está en Valparaíso, y la idea es presentar entonces en este Congreso de Educación ITIC, la Escuela del Futuro, este ecosistema digital. Tenemos para iniciar, ¿cierto?, la categoría en la que está organizada este aporte. Claramente es en los aportes de las TIC a la enseñanza universitaria. Nosotros hemos querido abordar en este contexto, puesto que responde a una serie de elementos donde la tecnología va a tener presencia y va a tener también prestancia sobre la propuesta. Bien, primero también les quiero hacer una invitación para que podamos actuar en asincrónico. Por un lado va a estar este video y por otro lado va a haber una presentación. Esa presentación va a tener también algunas sorpresas, algunas interactividad que les va a permitir entonces, o nos va a permitir poder generar una interacción en un tiempo, digamos, al ritmo que usted tenga disponible para poder desarrollar este trabajo. Bien, el paso número uno es acceder a la dirección que está acá marcada, que es join.nearpod.com. El paso 2 les va a aparecer un solo lugar donde colocar un código, no hay donde perderse, y ahí usted coloca este código, JWNYT, accede y va a llegar a esta ventana. Una ventana que le va a pedir simplemente su nombre, ingresa su nombre y presiona el botón unirse. Y con eso ya está dentro de la presentación y va a poder acceder a los recursos que yo voy a presentar solamente acá en video, y ahí van a estar en una presentación mejor y digamos usted va a poder abordar todos estos temas a su ritmo. Muy bien. Entonces también está abierta la invitación para que puedan interactuar con esta parte de la presentación. Bien, este estudio está enmarcado en la Universidad de Playa Ancha, como bien lo mencionamos hace un momento atrás. Lo importante de ese estudio es que pudimos develar que efectivamente había una carencia en el desarrollo de habilidades digitales de los docentes. La competencia digital docente no era un tema particular dentro de su desarrollo ni tampoco de su formación, y eso nos identificó, ¿cierto?, que debíamos abordar esta temática, no solo también en los docentes que están en ejercicio, sino también en nuestra facultad de educación, donde poder intervenir y ayudar en la formación de nuevos docentes con estas habilidades. Ahora, esto hay que considerar que no responde a una situación de emergencia, sino que esto lo veníamos trabajando perdón, mucho antes de la emergencia sanitaria, así es que ese también es un contexto importante a relevar en este contexto. El marco teórico es un marco bien interesante, puesto que hemos incorporado elementos como la teoría catalítica, en la que planteamos que efectivamente hay una relación directa entre la persona y el ambiente. Es así como se genera el aprendizaje. En esta figura catalítica de Davia también nosotros hemos identificado un rol distinto del docente, un rol en el cual es un catalizador del aprendizaje de sus estudiantes. Con eso nosotros vamos a ir enmarcando y dándole valor entonces a este proceso de ir conociendo cómo es que yo mejor aprendo, pensando en esta figura del ambiente. Cuando consideramos cómo el ambiente se ha desarrollado en este ambiente tecnológico, la mediación tecnológica, hemos ido abordando
nuevas realidades, nuevos contextos y nuevos escenarios. Sin embargo, en el ámbito de la educación esto ha sido como un poquitito lento, ha sido un poquitito más aletargado. Han existido también muchas barreras de entrada a que efectivamente el tema de la tecnología de alguna u otra manera se ha visto muy instrumentalizada, y por otro lado también se le ha visto a los procesos formativos en línea, se le ha visto como un poquito de un prejuicio, ¿cierto? Como una educación de poca calidad. ¿Ya? Sin embargo, sabemos muy bien que hay clases que en presencial son muy malas y también en lo no digamos en una figura más de presencia digital de la misma calidad y también muy buenas. Por lo tanto, va más bien desde la perspectiva del diseño. Pero para eso hay que estar conscientes. Hay que ver que cómo el contexto entonces a uno lo va cambiando, a uno lo va motivando a generar nuevas instancias de desarrollo. Eso entonces acompañado de la competencia digital docente, que nosotros hemos tomado como referencia la DICOM Edu, que en el fondo han venido trabajando hace bastante tiempo en este desarrollo, primero desarrollando el framework de ciudadanía digital, y hoy día han incorporado el framework de la DICOM Edu, no de una perspectiva instrumental, insisto, sino más bien de una perspectiva que es mucho más enriquecedora, que es mucho más potente, por así decirlo, y que le da valor a todo ese contexto que tiene que ver con otro elemento, con el desarrollo curricular flexible. Nosotros hemos estado visualizando, pudimos también visitar al TEC de Monterrey con esta propuesta, el TEC 21, que en el fondo significa que el estudiante pasa a diseñar, ¿cierto?, de acuerdo a sus intereses, su ruta formativa. Y bueno, eso es un elemento bien interesante. Ahora, si bien el contexto también involucra que de alguna u otra manera esta parte del ejercicio de lo que ellos han resuelto, igual se sujeta a la normativa vigente de México, y claro, el título y todos estos elementos tienen que confluir hacia una misma figura, porque debe ser también ecuánime con el resto digamos, de la ciudadanía y de México propiamente tal. Eso entonces significa que hay algunos elementos que a nosotros nos han servido para poder incorporarlo dentro de esta propuesta. También pensando en que el aprendizaje es continuo, el aprendizaje no solamente sucede en la sala de clase, no solamente sucede en esta figura hoy actual, ¿cierto?, que la emergencia sanitaria nos ha propuesto, que es trabajar mediante la pantalla, sino también en el día a día, en lo diario. Y por eso el aprendizaje sin costura es un elemento súper importante y pertinente dentro de esta propuesta, porque la idea también es reconocer aquellos elementos que el profesor ya maneja, de modo que no hacerlos pasar por estos tedios de programas formativos que no valoran su conocimiento previo y que por lo tanto lo hacen pasar una y otra vez por cosas que ellos ya manejan. Entonces, en función de eso, también se ha generado entonces una propuesta en la figura del microlearning, donde se han ido desarrollando muchas cápsulas de aprendizaje en distintas temáticas, en una primera instancia, ¿cierto?, sobre cómo manejar las herramientas en primera instancia en este periodo de emergencia sanitaria, luego cómo esas mismas herramientas pueden desarrollar habilidades pedagógicas, tanto para el docente como para los estudiantes, cómo se puede ir aprendiendo de una mejor manera, sacando el mejor provecho de estas herramientas desde una perspectiva pedagógica y también facilitando el aprendizaje al estudiante. Desde esta perspectiva, entonces, también hemos ido incorporando el blockchain como una tecnología y un diseño. Ya tenemos en perspectiva desarrollar una plataforma que integre estos elementos para descentralizar el aprendizaje desde la perspectiva del conocimiento, y también romper con esa linealidad de la figura de trabajar en función del contenido, trabajar en función de la información, sino más bien desde el aprendizaje y desde las necesidades que se van manifestando en los grupos cursos. Esto en el fondo pensando también en cómo todos estos elementos van a conformar este ecosistema digital. ¿Qué elementos faltan? ¿Qué elementos suceden? ¿Cómo se organiza? Esa es la propuesta que nosotros vamos a ir presentando paso a paso en estas diapositivas. Acá la imagen nos presenta una imagen, ¿cierto? O sea, un soliton, perdón, que es una onda solitaria que se propaga sin deformarse en un medio no lineal. Importantísimo la figura de lo no lineal. Con esto damos el inicio, ¿cierto?, a este contexto. Hablábamos digamos, de la teoría catalítica del aprendizaje, donde el profesor pasa a ser un catalizador del aprendizaje del estudiante, no solamente un facilitador como en el modelo basado en competencias, porque nos queda corto el rol del profesor ahí. Que por mucha tecnología que exista, ese profesor tiene que estar ahí, mediando esa situación, generando que exista este movimiento. Y de alguna u otra manera, esta ola, ¿cierto?, de aprendizaje, esta nueva generación
de elementos que van a intervenir dentro de la educación es importante y la analogía, ¿cierto?, nos puede mover hacia una nueva mirada de lo que pudiese ser, desde una mirada de la física incluso, cómo facilitar y apoyar la figura del aprendizaje. Bien, dentro de esta figura de contexto también entender que de alguna u otra manera en los 90, en pleno auge de Internet, que es uno de los elementos que ha generado, ¿cierto?, una irrupción importante, todo el mundo lo sabe, no vamos a descubrir esa situación aquí, pero sí es importante un elemento muy pequeño que está dentro de esta figura y que pasa a ser el hipervínculo. El hipervínculo es un elemento que nos permite entonces navegar de un lugar a otro sin la necesidad de hacer un continuum lineal. Uno es el dueño de la navegación, uno es el dueño de los caminos que voy a seguir para buscar información, para curar contenido, para aprender, para buscar aquellos elementos que me van a constituir un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, ese elemento que lo estoy planteando desde la figura del aprendizaje, desde la educación, sí permeó el resto de las actividades del ser humano. Tenemos telemedicina, tenemos la banca en línea, tenemos el e-commerce, tenemos un sinnúmero de otros elementos donde efectivamente este cambio en los 90, en el auge de las .com, se fue generando una intervención. La gente se volcó a la red y efectivamente tuvo acceso a mayor conocimiento, a mayor contenido de lo que se podía hacer antes de este volcamiento, ¿cierto?, social y de paradigma. Sin embargo, la educación quedó como un poco al margen, quedó manteniendo estas barreras y no dejando permear la tecnología a un proceso activo de aprendizaje, sino más bien muy instrumentalizado, muy cercano al desarrollo solamente de habilidades de ofimática, pero dejando de lado la resolución de problemas, la creación de contenido, la seguridad, la mediación y algo que hoy día falta mucho, que es el clima, ¿cierto?, que es tener un cierto actitud sobre el ambiente digital y en el fondo esta convivencia digital que no está resuelta. Y si el sistema educativo no interviene en esto, no sé quién podría tampoco. Por lo tanto, es muy importante y pertinente considerar este elemento, el rompimiento de la linealidad y cómo eso ha ido afectando. Bueno, antiguamente, ¿cierto? Esta es una imagen ya muy tradicional, que cómo y cuáles son los elementos que van cambiando entre 100 años atrás y el hoy, ¿cierto? Entonces tenemos distintos elementos que van a dar respuesta a cómo este sistema educativo puede aportar a un elemento que va a ir dando cuenta de que a lo mejor hay cambios, a lo mejor no hay tantos cambios, a lo mejor sí se visualiza cómo la situación de clase ha ido mejorando o a lo mejor se ha mantenido realmente status quo. Eso es un elemento que en el fondo nos llama un poco a la reflexión. Acá hay otra situación de contexto. En el 1899 se generaron estas postales, unas postales que le dan un énfasis a cómo iba a ser, en 1899 fue esto, cómo iba a ser la educación en el año 2000. Claro, en la imagen se visualiza, ¿cierto?, que prácticamente se van a depositar los conocimientos dentro de los estudiantes a través de un dispositivo pseudoelectrónico. Eso en el fondo era lo que pasaba en ese entonces. Claramente no ha sido así, pero sí algo de eso hay, algo de esos elementos están en una pertinencia actual y probablemente el día de mañana, quizás no con esos cables, quizás no con esos cascos, a lo mejor sí sea capaz el ser humano de ir explotando otro tipo de conocimiento o otra forma de aprendizaje. No importa cuán brillante sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo siempre perderás, ante un equipo. La reflexión de llamar a un trabajo colaborativo es porque efectivamente el desarrollo y la propuesta que desarrollamos para iniciar este proceso de transformación digital partió por proporcionar a los centros de formación a todo nivel un modelo que facilite el desarrollo de habilidades digitales. Pero insistimos en que no solamente los docentes, sino también de aquellos funcionarios no académicos, de los estudiantes, de la comunidad que rodea la universidad. Entonces es un trabajo más bien integrador, en el que se espera que estas nuevas formas de aprendizaje se integren, ¿cierto?, a toda una dinámica de diseños de rutas de aprendizaje personalizados.
utilizar estrategias de microlearning, establecer estrategias también de aprendizaje adaptativo que en el fondo reconozcan el conocimiento previo que tienen las personas, que no parten desde cero y que efectivamente eso va a optimizar los procesos de aprendizaje, de motivación, de tiempos, y que en el fondo estas personas que van a estar desarrollando estos procesos de aprendizaje, en el caso de los docentes, luego van a constituir grupos de apoyo a otros docentes y de esa manera entonces se hace sustentable en el tiempo. Si no quieres construir un barco, bueno, no busques personas para encontrar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, más bien enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar. Antoine de Saint-Exupéry nos dice entonces que efectivamente cuando nosotros nos colocamos una misión, colocamos algo en común, colocamos un norte donde queremos llegar, efectivamente es mucho más fácil poder acceder, es mucho más fácil querer construir y co-construir una nueva universidad desde la perspectiva de las necesidades actuales de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes y también de nuestra comunidad. Por lo tanto, se ha establecido, ¿cierto?, un nuevo enfoque sobre la comunicación que es muy importante. Se establece también la figura orgánica que no existía, que tiene que ver con el community manager educativo, una figura que qué es lo que requiere, qué es lo que busca. De alguna otra manera es ayudar, ¿cierto?, a hacer esta curación de contenidos con todos los elementos que existen. Hoy día hay una infoxicación tremenda. Si nos quedáramos solamente con los elementos, por ejemplo en Twitter, nos quedáramos solamente con los trending topics, nunca llegaríamos a información relevante e importante de este proceso. Por eso es relevante considerar que este rol, el curador de contenido, el community manager, va a traer mucho conocimiento a la comunidad, conocimiento de otras experiencias, de buenas prácticas, de conocimiento en términos de investigaciones nuevas que están por doquier, que están en todos los lugares, pero que solo hay que saber buscar. Y para eso entonces la función de los community managers educativos es muy primordial hoy en día, porque es la manera de hacer crecer a las comunidades en un aprendizaje global, adaptando los elementos que sean más relevantes para la comunidad y también más pertinentes y confiables de acuerdo a la cultura que también tiene este grupo, esta unidad y en este caso esta universidad y su entorno, que es la comunidad propiamente tal, a quien también debe irradiar este proceso. Por otro lado está el proceso formativo, que ya lo mencionábamos en las láminas anteriores, este proceso formativo que no es lineal, que es circular, que tiene distintas entradas, que reconoce en las personas sus aprendizajes previos, que reconoce generando procesos de formativos adaptativos, que le da muchísimo más valor entonces a aquel que aprende, porque en definitiva lo invita a transformarse también en un asesor de sus pares y se genera entonces este aprendizaje entre pares que también va dando cuenta porque un alumno ayudante puede ayudar a un par de una manera muy distinta como lo podría hacer un profesor y se van estimulando entonces estos entornos de manera muy abierta para poder coincidir en que las dudas principales que puedan tener los estudiantes, en las dudas que puedan tener los funcionarios, puedan ir siendo resueltas por una organización formativa que no solamente atienda al estudiante y al docente, sino también a aquellos que formen parte de la comunidad de donde está situada, que es Valparaíso, y también de aquellos funcionarios no académicos que también requieren desarrollar estas habilidades. Por otro lado está el soporte tecnológico digital y que efectivamente más que incurrir en adquirir mucho más material digital o mucho más recursos, está en valorar lo que ya se tiene, hacer un levantamiento del soporte tecnológico que cuenta la universidad y también tanto del hardware, software, también de las personas capacitadas en estas tecnologías para que puedan ayudar en los procesos formativos. Y finalmente un proceso de implementación que ha estado dando mucha fuerza a la figura de la comunidad, porque se está entendiendo entonces que la universidad, una entidad pública que por lo general, por la tradición, tiende a ser muy burocrática, se están dando pasos, se están dando caminos hacia una posición que no ayude solamente a esta situación de emergencia, sino también en un futuro pensar en una educación híbrida que facilite, ¿cierto?, el andamiaje de los estudiantes que probablemente van a tener que trabajar y estudiar porque la situación económica del país no va a estar del todo muy buena y obviamente eso va a facilitar que se generen estos espacios.
Entonces, la realidad de la educación, la realidad de la universidad va a tener que cambiar en función de cómo va a quedar la sociedad post pandemia. Las etapas o los momentos y la implementación de la innovación, primero hicimos cierto un cuestionario donde tuvimos cabida de que había una cierta carencia, tuvimos un panorama ya más global sobre lo que estaba pasando en la universidad, revisamos la convergencia de estos instrumentos, revisamos también cuáles eran las propuestas formativas, cómo se iba a ser sostenible en el tiempo, los aspectos de personalización y aplicación de instrumentos, el que utilizamos el COMDIT, que es de la Universidad Rovira en Virgili, que quien lidera ahí es Merce Ginsberg y su equipo, que han desarrollado un instrumento que facilita la categorización de los docentes en estos ámbitos y cuáles son sus desarrollos particulares de esta situación. Entonces, también se han diseñado talleres formativos que se han adecuado en horarios, que se han adecuado en formatos, que han sido autoinstruccionales, hay otros que están dirigidos, hay otros que han sido mixtos, y eso ha ido dando espacio para que la gran parte y la gran mayoría pueda ser parte de este proceso formativo. La figura de la acreditación de los programas también está en un proceso de desarrollo. Como decía, es una universidad pública y estos procesos tienden a ser un poquitito más lentos, pero las personas que están comprometidas y que han desarrollado esto y han sido parte de estos procesos formativos ya tienen su forma y su acreditación. También tenemos en perspectiva desarrollar a través de tecnología blockchain este proceso que sea un poquitito más rápido, que sea más inmediato y que también tenga mayor validez, pertinencia en el tiempo. La formación entonces de una comunidad de aprendizaje está en ciernes, está iniciándose, está emancipándose porque efectivamente se están sumando cada vez más profesores. Esto no ha sido una figura obligatoria y se entiende que efectivamente hay cierta resistencia de ciertos profesores y también que es un cambio cultural, paradigmático y en el fondo lo que vamos a ir generando paso a paso es confianza. Y eso nos lo permite ir creciendo de a poco, no en una figura impositiva del cambio, sino que en el fondo en función de tus necesidades nosotros te vamos apoyando para que esto vaya cambiando con con un cierto horizonte, ¿cierto? Con un objetivo claro. Las proyecciones de una plataforma inteligente y sustentable es una proyección a futura, ¿cierto? Que nosotros queremos buscar la forma de desarrollo. Nosotros ya estamos en el plan del diseño de esta aplicación y que la idea es que busque entonces y confluya en un proceso que sea mucho más adaptativo. No es necesario cambiar, la supervivencia no es obligatoria. Bueno, casi juego de palabras es importante porque finalmente las recomendaciones y conclusiones de esta propuesta son que la digitalización docente no sucede independientemente de la persona, de sus intereses, motivaciones y proyección a futuro. No nace afuera, no nace entre cuatro paredes, sino más bien dentro de su interacción, de su praxis docente. Para que un sistema de apoyo docente sea efectivo se requiere adaptabilidad, persona, ambiente formativo. ¿Qué cosa más importante? Precisamente hoy en día, en una figura donde la pandemia nos ha situado y contextualizado a trabajar desde casa y tener que sí o sí desarrollar estas habilidades, un poquito obligados, pero también mirando el vaso medio lleno, van a ser capacidades que van a potenciar, en este caso, esta propuesta. Y en el caso latinoamericano y mundial, esto es un buen aporte porque voy a poder evaluar, voy a poder dar significancia y no solamente una mirada instrumental a la tecnología en los procesos formativos. Las habilidades docentes afloran cuando existe coherencia, cuando hay entre el medio, ¿cierto? y la oferta, hay un sistema de apoyo a la docencia. Y eso es lo que hemos tratado de albergar en esta propuesta, donde sabemos que los equipos que apoyan a la docencia son pequeños con respecto al volumen de docentes y por lo tanto hemos ido formando y generando estas comunidades para que las mismas carreras, las mismas facultades también cuenten con este apoyo replicado, ¿cierto? A partir de la capacitación que vamos desarrollando de manera conjunta y vamos avanzando en una especie, ¿cierto?, de cadena. Se traduce en un sistema entonces capaz de adecuarse a las necesidades del docente, inclusive anticiparse, hacer figuras predictivas de cómo y cuáles serían las mejores herramientas, las mejores situaciones y las mejores rutas de aprendizaje.
Acá les dejo entonces la bibliografía. Yo les agradezco enormemente el tiempo que han dedicado a revisar esta presentación y este material. Eh, Muchísimas gracias, ahí están mis contactos. También no olvidar la presentación que les decía en un principio, que pueden también acceder a otro tipo de material, a recursos, más bien como una presentación, más que como un video. Y bueno, cualquier cosa, estamos a su disposición. Ahí están entonces mis contactos y les agradezco nuevamente este espacio. Muchas gracias Natalia, muchas gracias al equipo de este congreso y que estén muy bien.